Lo leo rápido y les voy comentando paso a paso cómo es la composición del débito. Artículo 11 de la ley de IVA. A los importes totales de los precios netos de las ventas, relaciones o de prestaciones de servicios grabados, acá hace referencia al artículo 10, que es la base imponible, la base de cálculo del impuesto, imputables al periodo fiscal que se liquida, como teníamos la imputación del periodo fiscal que se liquida. ¿Qué artículo nos da la pauta? El 5, nacimiento de imponible. Una vez que encuadramos la operación dentro del objeto, ya sea por el artículo 1, 2 o 3, y también pasamos esta prueba de si está exento o no, por la misma artículo 7, comprobamos que se configura el sujeto, artículo 4, y finalmente, sabiendo que la operación va a estar grabada, tenemos que saber cuándo está grabada, ¿no? Por el artículo 5 que viene a responder. Finalmente pasamos esos tres para determinar tanto la gravedad de la operación como el nacimiento del hecho imponible, pasaríamos el principio de determinar la base imponible. La base imponible no tiene muchas complicaciones, lo que sí me hace algunas aclaraciones, como por ejemplo el tema de los intereses, que vamos a ver hoy. Los intereses forman parte de la base imponible y vamos a hacer un pequeño fallo sobre eso ahora. Pero bueno, una vez que tiene la base imponible, hay que calcular el impuesto. En definitiva, lo que nosotros le vamos a imputar al fisco es la diferencia entre el débito y crédito. El débito es el impuesto a las ventas, o los ingresos por servicios, y el crédito es el impuesto a las compras. Siempre y cuando esté vinculado con la cantidad grabada entre otros requisitos. Porque ¿qué sucede? La posición del impuesto va a favor del fisco si el débito, el impuesto a los débitos, que es el IVA débito fiscal, es mayor que el impuesto a las compras, que es el IVA crédito fiscal. Entonces, como el crédito fiscal es a favor del contribuyente, el artículo 12 establece un montón de requisitos para poder computar el crédito fiscal. En cambio, con el tema del crédito fiscal, no aclara demasiado, sino únicamente cómo se compone. Entonces, el primer párrafo nos dice que una vez determinado la base de cálculo del impuesto, conforme al artículo 10, una vez pasado todos estos test que le acabo de comentar, que está grabado, el disponible, etc., determinamos el impuesto. ¿Cómo se determina el impuesto? Base por alícuota. La base disponible, artículo 10. La alícuota va a estar establecido. ¿Sabes? 28. Se llama tasa. La alícuota general del impuesto, 21%. Para ciertas operaciones muy pocas está reducida al 10,5%. Y para otras, en cambio, se llama alícuota agravada, que es la del 27%. Son casos muy excepcionales. Por lo general, y hoy, en el ejercicio que vamos a ver hoy, la alícuota del impuesto va a ser el 21%. ¿Por qué? Porque nada aclara el ejercicio. Como sucede con las exenciones, que les recomendamos que eso lo lean, porque siempre, al meter un montón de temas en los servicios integrales, en el parcial, es muy probable que haya una exención. Podemos hacer un ejercicio donde hay una exención y vamos a ver cómo juega eso en la liquidación del impuesto. O sea que cuando hay exenciones, cuando hay operaciones exentas y grabadas, hay un tema con el débito fiscal. Pero bueno, la composición del débito fiscal, primer párrafo, base por alícuota, igual impuesto determinado. El segundo párrafo es muy importante, vean lo que dice. Al impuesto a ser tenido, es decir, el débito fiscal, se le adicionará el que resulte de aplicar a las devoluciones, rescisiones, descuentos, bonificaciones o quitas que respecto del precio neto se logren en dicho periodo la alícuota a la que en su momento hubieran estado sujetas las respectivas operaciones. Bueno, estos efectos se presumirá, si no existe el contrario, que los descuentos, bonificaciones y quitas operan en forma proporcional al precio neto y el impuesto facturado. ¿Qué sucede? Yo le vengo diciendo que el artículo 11 se refiere al impuesto a las ventas, ¿no es cierto? Pero vean cómo el segundo párrafo nos remite a las compras. ¿Por qué? Porque dice los descuentos, rescisiones, bonificación, quitas, etcétera, que se logren. ¿Qué entienden ustedes cuando dice que se logren? A favor nuestro. Nosotros somos un responsable directo en IVA. Efectuamos operaciones grabadas en el impuesto, como así también compras, que si bien cumple con los requisitos del artículo 12, nos tomamos el crédito fiscal. Pero si, por ejemplo, nos hacen un descuento por la compra de una mercadería afectada a nuestra actividad, ese descuento
va a ser base imponible que va a generar impuestos. ¿Pero qué impuesto va a generar? No un débito fiscal, un débito fiscal. Se adiciona al débito fiscal. Entonces confunda cuando dice adiciona, no es un adicional como sucede en otros casos que vos al impuesto le agregás un monto fijo o una alícuota diferencial, etc. Es como otra venta más. Te hacen un descuento de 100 pesos, esos 100 pesos se pasa imponible. Si esa operación, ese descuento, está vinculado a una actividad del 21%, el descuento le aplicamos el 21%. Básicamente dice eso. Ahora vamos a ver. La base imponible neta. Claro, por eso, pero si yo lo facturo por separado tendría una y otra. Sí, exactamente. Una vez que lo facturo junto ya lo cuento, ya lo descuento de esto. Claro, el artículo 10 lo dice. Cómo se compone la base imponible, neto, descuento, ejecución, etc. Está muy bueno eso. Si a la misma factura nos hace un descuento por pago en efectivo, como suele suceder, la base imponible siendo el precio de lista 100 pesos, no va a ser 100 pesos, va a ser 100 menos el descuento. Ahí no hace falta doblar la operación y hacer dos débitos fiscales. Ya con una sola operación alcanza. Esto está referido cuando el descuento, la bonificación, o como en la mayoría de los casos, las devoluciones que son posteriores, por ser una mercadería, por ejemplo, está hermanizado, es posterior, me van a emitir una nota de crédito en el primer caso. Ahí, como estamos hablando de otro hecho imponible, del momento posterior que incluso puede ser en otro mes. Entonces no va a repercutir en la declaración jurada de IVA del mes donde compramos la mercadería. Va a repercutir en el débito fiscal del momento en que se hace efectiva la devolución. Puede ser 6 meses después. No, yo digo lo que hacía con el descuento de su factura o el descuento, ¿qué hago con ese descuento? Bueno, si vos obtenés un descuento, si yo tengo. claro, por eso, el segundo párrafo nos remite como a las compras. Nos ponemos del lado de nosotros compradores. Igual no deja, la ley no deja libre. ¿Qué pasa si vos, como vendedor, otorgás un descuento? O sea que eso está en el artículo 12. Recuerdan, seguramente ustedes ya vieron que la restitución de crédito fiscal es como débito fiscal. No es que en la DJ nosotros tenemos débito fiscal y ponemos un monto negativo. No existe eso. Acá es crédito o débito. Si tenemos un descuento facturado en la misma operación, eso lo repercute en la base imponible, no en el impuesto. Bueno, pero ahora con esto vamos a verlo bien. El tercer punto, el tercer párrafo, mejor dicho, del artículo 11 está relacionado con la empresa constructora. Yo creo que es el tema más difícil del IVA. Es un instituto especial de IVA, como los intermediarios y concesionarios, que yo quiero un poquito quizás. Tanto la actividad de construcción como la intermediaria tienen un tratamiento especial, no tan especial, no se asustan. Aplican las reglas del objeto, sujeto al siguiente derecho imponible, con sus particularidades. Pero hacer un régimen especial dentro de la ley de IVA, nosotros dedicamos una clase entera a cada uno. Pasa que la semana que viene vamos a terminar la de crédito fiscal con prorrateo, crédito fiscal. Me voy a pasar un poco el prorrateo como a manera introductoria, asisteo. Pero básicamente lo que dice el tercer párrafo es el empleo. Asimismo, cuando se transfieran o desafecten de la actividad que origina operaciones grabadas, obras adquiridas a los responsables a que se refiere el inciso del artículo 4. El artículo 4 habla de empresa constructora, el inciso D. Organizadas por sujeto pasivo directamente o a través de terceros o nombre propio, que hubieran generado el crédito fiscal que está en el artículo 12, deberán adicionarse el débito fiscal del periodo en que se produzca la transferencia o desafectación del crédito oportunamente computado, en tanto tales hechos tengan lugar antes de transcurridos 10 años, contados a partir de la fecha de la decisión de las obras o de su afectación a la actividad determinante de la construcción del sujeto pasivo responsable de la actividad constructiva. Parece que es un montón de cosas, pero no es así. Primero nos ubica en el caso del instituto de la empresa constructora. Nos dice que si la actividad, que si esa operación de venta de obra, y que ya les aclaro, lo que le da valía es la obra, no el inmueble, a diferencia del impuesto a las ganancias, que después del 1 de enero de 2018 empezó a grabar la compraventa de inmuebles, antes grababas por INTI, que es para la transferencia de inmuebles. La ley IVA graba la obra, porque recuerden, el IVA que graba, el valor agregado.
Entonces el inmueble no está alcanzado. ¿Cuándo no está alcanzado el inmueble en su totalidad? La primera vez. Que todo es sobre. Ojo, otra aclaración. Esto ya es contable, básico. Nosotros dividimos siempre entre obra y terreno, ¿no es cierto? Al precio de venta, la regla general, las costumbres de plaza, la misma contabilidad determina que se dan ambas partes, el 20% es el terreno, el 80% atribuye a la obra. Nuestra base imponible entonces va a ser la obra. El terreno no está alcanzado. Pero bueno, lo que sucede es que si esa operación estuvo grabada y nosotros, responsables inscritos, nos computamos crédito fiscal por la compra de esa obra y después no la vinculamos a nuestra actividad grabada, básicamente tenemos que restituir el crédito fiscal como débito fiscal, que es muy similar a lo que sucede con las donaciones. Las donaciones, ¿qué son? Transferencia de título gratuito que importa la entrega de dominio, la transferencia de dominio. O sea que no cumple con el artículo 2, porque no es oneroso. La entrega, entonces la donación, si vos te tomaste el crédito fiscal por esa donación, al momento de que se constituye la misma, tenés que restituir el crédito fiscal como débito fiscal. Esto es muy parecido. Con dos particularidades. Una se la dice ahí, tiene que ver con el lapso de tiempo. Les dice, en la medida que la desafectación del bien, de la obra, sucediera dentro de los 10 años, vos restituís el crédito fiscal como débito fiscal. Básicamente, si ustedes compraron el inmueble cuya obra se computaron el crédito fiscal en el 2010, si ustedes restituyen, tienen que restituir el crédito fiscal porque lo desafectan de la actividad grabada en este año, 2023, ya pasaron más de 10 años. Entonces la ley nos dice, no, está bien, no restituyes el crédito fiscal, no haces nada. Otro caso que está en el decreto reglamentario, artículo 5, es otro punto que van a ver, es cuando ustedes se computaron crédito fiscal por la compra de esa obra y alquilan un lapso continuo o discontinuo de 3 años. Continuo o discontinuo. Entonces, al momento de venderlo, tienen que ver qué sucedió. Ustedes, ¿a qué destinaron ese inmueble? ¿Al alquiler o a la actividad grabada general de ustedes? ¿Al alquiler? Una cosita, ¿ahorita refiriendo eso que ustedes con la propia inmueble 3 años? ¿Continuos o discontinuos? Lo dice el artículo 5. Sí. La locación de inmuebles, para que no tengan que restituir el crédito fiscal. Pero bueno, ahí llega. No quiero manejar más porque se complica un poco el tema del cálculo de la obra cuando le vendemos a un consumidor final. Recuerden que el impuesto al principio no le importa a quién le vendemos. ¿Saben eso? Lo que importa para nosotros a quién le vendemos es el tema de la facturación. ¿Está discriminado el IVA o no? O a quién le vendemos, a un monotributista, bueno, factura A. Capaz algunos ya trae de antes que el monotributista le vendimos factura B, pero en el 2021 una reforma muy grande de la ley IVA, directamente se modificó la ley, o sea, lo que hace años. Y nos dijeron, no, el monotributista lo tratás como responsable inscrito. Vos le metís factura A y discriminás el IVA. ¿Por qué? Porque suele suceder que el monotributista, cuando lo excluyen de oficio, siempre es de forma retroactiva. Te dicen, vos debes ir a débito fiscal de hace 5 años. Y el contribuyente que se inscribe al régimen general porque no discute y porque pasan cosas, se encuentra con que tiene que presentar declaraciones juradas cuyo IVA de débito fiscal es un solo gigante. ¿Y qué puede hacer el monotributista contra eso? Se puede computar crédito fiscal porque incumplió con uno del requisito del artículo 12, que es que debe ser discriminado y facturado. Si a vos te metieron factura B, el IVA nunca estuvo discriminado. Entonces no te puedes computar crédito fiscal. Entonces la ley viene a corregir eso. Al monotributista lo tratás como responsable inscrito, a los términos de cómputo del crédito fiscal. Entonces vos te estoqueás, guardás las facturas y el día de mañana, cuando te vengan efectivamente algún día que vienen a excluir de oficio del monotributo, bueno, presentás la DJ y pones débito en el crédito, como hacen todos. Bueno, hasta ahí llegué con la estructura del débito fiscal. No es nada más que eso, lo podemos resumir en una sola cosa: base por alícuota. Si ustedes entienden que se configuró el objeto
que hace el hecho imponible, que es lo que nos dice, che, en este periodo tenés que declarar el impuesto, hacemos base por alícuota y llegamos al IVA débito fiscal. Antes de seguir, pasamos al ejercicio 2, que es de débito fiscal. La estructura de los ejercicios es real, para los integrales, para los exámenes. Ustedes siempre van a armar por las ventas, siempre. No es un capricho de nosotros. Los créditos fiscales están íntimamente vinculados con las ventas. Entonces primero tenemos que tratar las ventas y después los créditos. Voy a tratar de hacer separados los pizarrones para que se vea bien. Pero básicamente lo que necesitamos determinar, por lo menos hoy, el primer ejercicio, es base imponible, la alícuota sustantiva superior, pero creo que es 27, el 21 lo dan en todo el ejercicio. Y lo que nos interesa a nosotros, por fisco, el débito fiscal, el impuesto. Bueno, veamos. Siempre he dicho que tenemos un número, ¿no es cierto? Yo vi el número que nos dan desde hoy. Dice, determinar el débito fiscal del periodo de enero y 4 en base a los siguientes datos. Primer dato importante, mes de imputación del impuesto. Nosotros tenemos que ver qué operaciones recaen dentro de enero. Tengan mucho cuidado con la diferencia de ley de ganancias, que es por ejercicio anual. Acá las dificultades de los ejercicios de IVA, para mí, son el tema del nacimiento del hecho imponible. Que ustedes a veces se confunden y creen que la operación está grabada en este periodo cuando en realidad está grabada en el periodo. Ahora vamos a repasar eso. Dice, sociedad anónima con fecha de cierre del ejercicio comercial 31 de diciembre. A diferencia de la ley de ganancias, que nos interesa muchísimo, que es el impuesto. Acá dice sociedad anónima. Si estuviéramos en la ley de ganancias, ¿qué hacemos? Tercera categoría. Ya está. Cambia todo. Cambia el objeto. Con ganancias el objeto está ligado directamente al sujeto. Cambian las deducciones. Cambian las escalas. Cambia todo. Acá tenemos individualidad alícuota. No importa si viene un sujeto de empresa o persona humana. Y el objeto es el mismo para todos. El objeto no se distingue en el sujeto. No por nada la ley de IVA primero trata el objeto y después el sujeto. Tiene un orden, a mi criterio, muy bueno. Como les dije, primer objeto, sujeto. ¿Está exento? No. Base imponible. Alícuota, impuesto. Se terminó. De esa estructura llegamos a la liquidación de la alícuota, en principio, ¿no? Si hay una operación determinada, bueno, ahí tenemos el entrenador, incluso el decreto, vamos a ver. Estos son casos muy puntuales. Bueno, la actividad principal, eso es lo más importante. Lo más importante es la actividad, luego del periodo. Elaboración y venta de masas finas, producto A, y leche entera sin aditivos, producto B, en el mercado interno y en el exterior. Tenemos, como si quieres, como pueden decir, dos objetos, ¿no? Tenemos elaboración y venta de masas finas, producto A, y cuál es el tratamiento. Vamos a poner acá producto A, tratamiento del impuesto, grabado, artículo. Primero A y un tip. La ley de IVA básicamente separa el objeto en dos. Básicamente. Uno es cosa mueble. Vos vendés computadoras, zapatillas, heladeras. Menos obra, lo trata como un servicio. Todo eso va para artículo 2. Vos vendés más heladeras. Ah, está bien. Dice elaboración y venta, ¿no? Capaz por eso se confunde. Capaz dudaron un poco por eso. Dice elaboración y venta. No solo venta, no reventa. Está bien. Hay que ver cada caso puntual, pero ya les digo,
que acá la elaboración es porque vos lo haces en tu cocina. Pero ¿cuál es el fin último? Acá haces con el producto, lo vendés. Entonces artículo 2. Pero bueno. Como es un ejercicio de delito fiscal, no se mete tanto en este tema. Producto B. Leche entera sin aditivo. Exento. ¿Por qué? 7. Vamos a leerlo porque tiene una particularidad. No es una exención objetiva. Completamente. Depende a quién le vendés. Es uno de los poquísimos casos en la ley en que le importa a quién le vendés. Son casos muy puntuales. Tiene un sustento y de todas formas les comento algo. Esta exención que del año principios de 2001 se hizo cuando todo el tema de industrialización, sobre todo en el caso de la leche, no tenía tanto metido, tanto contenido como sucede ahora. La leche que compramos en el supermercado tiene aditivos, y no importa para comprar, tiene aditivos. Entonces es muy difícil de explicar la exención quedó medio como modelada. Pero bueno, hay una particularidad, como dice la compañera, no importa a quién le vendemos. El artículo 7 de exenciones, inciso F, nos dice: el agua natural, la leche fluida en polvo, entera o descremada sin aditivos. La leche entera o descremada sin aditivos. Cuando el comprador sea un consumidor final, el Estado en todas sus representaciones, yo resumo siempre así porque es el Estado Nacional Previsional Municipal, nunca la ley tributaria va a recibir un Estado Nacional Previsional Municipal. Y sigue, ¿no? Organismos centralizados o descentralizados de su dependencia, comedores escolares o universitarios, obras sociales o entidades comprendidas en el piso que viene del viejo ordenamiento de la ordenanza, porque fue ordenado, además del artículo 20. Y las especialidades medicinales, etc. Bueno. Entonces, vean cómo dice leche entera sin aditivos y enseguida hace un raconto, un montón de sujetos a los cuales, en el caso de venderles la leche entera sin aditivos, se configura la exención. ¿Qué pasa entonces si le vendemos a un responsable inscripto? Agravados. Y si le vendemos a un monotributista, agravado. Tiene un sentido. Se entiende que si le vendemos leche entera sin aditivos a un responsable inscripto, lo va a reutilizar en su operación grabada. Va a tener un fin de lucro. Aparte, la leche entera sin la leche es un elemento que no es alcanzado. Pero bueno, como dije, cualquier persona que esté en el supermercado compra leche que no está alcanzado el impuesto. No lo vemos porque está cargado en el precio. ¿Cómo funciona el impuesto? Pero bueno, los comedores escolares, cuando compran la leche entera para los chicos, no están pagando impuestos. Porque la presenta exenta. No lo cargan en el precio que lo llevan. Por ejemplo. Entonces, exento artículo 7, les pongo el inciso F. Listo. Sabemos el periodo fiscal que vamos a realizar. Sabemos el tratamiento del objeto. Para cada operación tenemos una base imponible. Que en este caso, como es el primer ejercicio, directamente tomamos el monto de la operación. Sería el precio de lista, el precio del valor del producto de reventa, o lo que fuera. Y realizamos lo que nos concierne hoy, que es el débito fiscal. Hay una pequeña aclaración que viene más al caso final del ejercicio y está relacionada con la red de crédito fiscal. No hay ninguna aclaración. La única que hay, que es algo que van a ver de acá hasta que termine la materia, en los casos en que se debe discriminar el impuesto, los importes consignados no incluyen IVA. Esto es muy importante. ¿Qué entienden ustedes? Me imagino que todavía no vieron facturas. ¿Cómo? ¿Cuándo? Exactamente.
neto de IVA y de todo. No vienen reglas de facturación con nadie. Artículo 37, 39, 41. Con lo que dijiste recién, entonces, en el partido como tributista, el ejercicio que hago, ¿saco el IVA? Ahora veremos. Estaría ahí como la actividad secundaria. Opa, sí. Así que son 3. Esto iría por el artículo 2, salvo que la ley específicamente lo pone exento. Falta la actividad secundaria. Igual es muy poquito lo que hay. Salón de té. Es una actividad grabada por el artículo 3. El artículo 3, inciso E, apartado 1. Vamos a ver. Condición taxativamente, ¿no es cierto? Con una pequeña exclusión de objeto que está en el segundo párrafo. Vayan investigando esos conceptos. Me paso un minuto de esto y pregunto, ¿saben la diferencia entre grabado, exento y exclusión de objetos? Exactamente. ¿Recuerdan cuando dijimos recién que ustedes si le tenemos derecho entera asigna de vivos a una cosa de crédito? Se cae la exención. Y nadie dijo, pero ¿dónde dice la ley que está grabada? No, para que algo esté exento, primero tiene que estar grabado. Las exenciones son todos los supuestos que la ley contempla, pero que el legislador hizo el tratamiento exento con un interés particular de muchas políticas. Entonces fueron modificando la ley y dijeron no, está exento. En cambio, la exclusión de objetos son supuestos que específicamente están enunciados en la ley que le dice esto está alcanzado por el impuesto. Entonces, como por ejemplo, muy importante, el trabajo en relación de dependencia. El artículo 3, inciso E, apartado 21, nos dice las restantes locaciones, obras y prestación de servicios, en la medida que sean onerosos, y no se refiere al trabajo en relación de dependencia. Lo dice específicamente. El trabajo en relación de dependencia no está alcanzado por el impuesto. Otra exclusión de objeto la tenemos en el segundo párrafo del apartado 1 del inciso E del artículo 3, que habla del salón de té. El salón dice, está alcanzado por el impuesto, las operaciones efectuadas por bares, restaurantes, cantinas, salones de té, confiterías, y en general por quienes prestan servicios de refrigerio, comidas o bebidas en locales propios o ajenos o fuera de ellos. Hasta ahí nos dice que está alcanzado por el impuesto. Pero el segundo párrafo dice, quedan exceptuados las efectuadas en lugares de trabajo, establecimientos sanitarios exentos o establecimientos de enseñanza, en tanto sean de uso exclusivo para el personal. Para que se incluya la exclusión de objetos es muy importante tener en cuenta que hay dos requisitos. No solamente alcanza con quién es el sujeto al que le dejamos el servicio, sino que ese uso lo hace de forma exclusiva para personal, pacientes, acompañantes, o en su caso para el alumnado, o el establecimiento educativo. O sea, un caso muy puntual, pero es para que ustedes vean un ejemplo de exclusión de objetos. El tratamiento fiscal de las operaciones no grabadas y exentas, me atrevo a decir que es lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común las dos? Las operaciones no grabadas y excluidas del objeto por las exentas. No generan IVA directo fiscal, no generan impuestos. Es más, cuando veamos un tema bastante técnico que es prorrateo del crédito fiscal, en donde vinculamos un gasto a una operación, vamos a ver que a la ley lo separan dos grupos. Las operaciones grabadas, las exportaciones, porque dan derecho a género de cómputo del crédito fiscal, derecho a cómputo del crédito fiscal. Y por otro lado, las que no dan derecho a cómputo del crédito fiscal, ¿qué son? Ahora vamos a ver, no grabado y exento. No, bueno. Entonces, en principio, esto está grabado por el salón de té, artículo 3, inciso E, apartado 1. ¿Sí? Aquí vamos a la otra. Lo que les comenté
comentaba, esto vino al caso por el tema de la discriminación del IVA. Voy rápidamente al artículo 37 de la ley de IVA. Artículo 37. Responsables inscritos, obligaciones. Obligaciones para otros responsables inscritos. Los responsables inscritos que efectúen ventas, donaciones o prestaciones de servicios grabadas a otros responsables inscritos deberán discriminar en las facturas o documento equivalente el gravamen que recae sobre la operación, el cual se calculará aplicando el precio neto indicado en el artículo 10, fase imponible, la alícuota correspondiente. Operaciones entre responsables inscritos. Para mí la modificación de la ley respecto a los monotributistas debería haberse hecho acá, no en el artículo que tendría que leer ahora. Así agrupamos en un solo artículo a qué le discriminamos el IVA. No nos remitimos al artículo porque confunde un poco. Vamos a ver el 39. El 39, vean. Bueno, yo digo que no cambió el título, pero en realidad el título lo pone en reparo. Operaciones con consumidores finales, dice. Cuando una responsable inscripto o inscripta realice ventas, locaciones o prestaciones de servicios grabados a consumidores finales, no deberá discriminar en la factura documento equivalente el gravamen que recae sobre la operación. Quiere decir que si le vendemos a un consumidor final, la RG de AFIP, la resolución general de AFIP, nos dice, bueno, ¿qué factura vas a emitir? Factura B. Como consumidor final, emitimos factura B. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumidor final, cuando adquiere un producto, ve una sola línea, de un concepto y de un importe. El importe va a tener contenido del IVA del fiscal. Así me explico. Lo que paga el consumidor final es el precio íntegro. Es base por alícuota igual impuesto. Entonces el impuesto lo recarga el precio de venta. Nosotros, consumidores finales, de todos los días, compramos cualquier cosa, vamos al supermercado, ustedes nos meten factura, meten un ticket fiscal. Nosotros vemos el total de los productos, no sabemos qué producto contiene o no. Hay una intención del legislador de no saber cuánto pagamos de impuestos por cada cosa que compramos, como sucede en otros países. Los únicos que en principio tienen derecho a saber cuál es el impuesto, porque si no lo saben, el fisco entiende que harían abuso y se computarían en el fiscal que quieran, son los responsables inscritos. Que a ellos se les emite factura A, igual que el monotributista. Entonces ven en la factura dos conceptos. El concepto del producto en sí, que tiene un valor de plazo, mercado, lo que sea, más el impuesto. Ellos ven discriminado en otro concepto el impuesto, el IVA que terminan pagando. ¿Para qué? Para que después ese impuesto que paguen, el impuesto que están pagando, lo vuelquen sobre la empleada como lo que es un impuesto a las compras. Es muy importante que ustedes siempre sepan de qué lugar estamos parados, si el lado del vendedor o el comprador. Vean que el vendedor emite factura A. ¿Quién emite la factura? El vendedor. ¿Qué emite factura A? ¿Qué vende la factura A? El concepto, el precio del producto más el impuesto. Nosotros, los responsables inscritos, vamos a este vendedor, emite la factura A, vemos que el impuesto por esa compra es 200.000 pesos. Vamos a nuestra declaración jurada, por todas nuestras ventas, generamos débito fiscal. ¿Y qué vamos a volcar ahí? Abajo, del crédito fiscal. Que son las compras relacionadas con nuestra actividad grabada. Ese impuesto que les acabo de comentar, lo volcamos en la declaración jurada, restando el débito fiscal. Bueno, el segundo párrafo dice el artículo 39. No, el mismo párrafo dice: el mismo criterio se aplicará con sujetos cuyas operaciones se encuentren exentas. También, si le vendemos a un sujeto exento, como no tiene derecho a cómputo de débito fiscal, porque no realiza actividades grabadas, se lo cargan al precio. Básicamente lo mismo que sucede con un consumidor final. Y acá viene la modificación del año de agosto del 2021. Excepto que revistan la condición de inscritos o inscritos en régimen simplificado para bienes contribuyentes. Excepto que seamos contribuyentes. Entonces, por descarte, al monotributista se le emite factura conforme al artículo 37.
nosotros tenemos que claramente modificar el ejercicio cuando sale la modificación de la ley. Pero factura, Sí. Factura A tiene IVA discriminado, factura B no. Hay más facturas. La factura C, ¿quién la emite? ¿Sabe alguno? La monotributista. ¿A quién? A cualquiera, ¿no? Bueno, ¿y la factura E? Exportación. ¿La M? Es una factura castigo, ¿no? Escracha, sí. No, bueno, eso nos interesa hoy en día en la B, en términos de ley. en las facturas, o sea, si un responsable inscrito factura un monotributista que hace factura A. ¿Monotributista es factura A? No, si un responsable inscrito a un monotributista factura A. Sí. Pero un monotributista a un responsable inscrito No. es C. Sí, vamos a ver ahora. ¿Por qué? Estoy hablando mucho. Eso es mejor explicarles crédito fiscal. Claro. No, pero ojo, ella dijo, monotributista le vende con responsable inscrito. Entonces, ¿qué sucede? El monotributista paga y va de fiscal. Es por el sujeto. Es por el sujeto. Claro, el monotributista no es responsable inscrito en el IVA. No genera débito fiscal. Entonces, si no genera débito fiscal, pero nosotros responsables inscritos podemos consultarnos el crédito fiscal por las compras de un monotributista, iríamos todos corriendo a comprar el monotributista. No es así. Recuerden que la mecánica del impuesto en realidad es un efecto neutro, que entre débito y crédito se anulen los dos, que solamente quede grabado el valor agregado. Si en principio la operación nunca generó débito fiscal, no va a dar nunca derecho a compra de débito. No hay ningún efecto neutro. Bueno, pequeña introducción de 45 minutos. Vamos al 1. Pero está bueno porque si no lo vemos a nadie, va a ser un quilombo. Ventas en el mercado interno. Acá la inversión no se paga, porque tenemos varias actividades. No por nada que ver el mercado interno, por esto voy a volver al final. Pero bueno, tenemos ventas. ¿Qué vendemos? Dos productos. De tratamientos bastante distintos. Uno genera débito y el otro no. Vamos al 1A. Producto A. A supermercados responsables inscritos. Bueno, el producto A está grabado. Esto está bueno para algunos ejercicios para, a modo de resumen. Así ustedes, para cada operación no tienen que ir a la ley a ver si está grabado, etc. No. Si sé que ven el producto A, yo dije que está grabado, listo, grabado. Como no es un ejercicio de hecho imponible, no, dice que son las ventas del mes. Listo. Entonces, ¿cómo sigue? Porque después viene la pregunta, che, pero me dice que entregó el bien, que emitió la factura. No. Algo que Asumido. para eso. Sí. Lamentablemente, después acoplamos todo el tema en un integral, y ahí sí vas a ver todos los datos que van a estar en el examen. Pero si se hace la regla, está bien, ¿no? Porque recuerda, no solamente alcanza con el objeto, hay que imputarlo a un periodo fiscal, por la regla del artículo 5. Venta de un producto grabado y se lo vendemos a un responsable inscrito. Esto viene en colación por lo que acabo de leer el artículo 37. Nuestra base imponible, ¿cuál va a ser? 50.000. ¿Por qué? Porque el precio está en débito de IVA. Porque le vendemos a un responsable inscrito. Base imponible, 50.000. La alícuota, me voy a arrepentir de la alícuota porque perdón, siempre la misma. Pero bueno, para que entiendan cómo llegamos al impuesto, siempre es base por alícuota. 50.000 por 21, ¿cuánto es? 1.500. Llegamos al impuesto. Listo. Tiene que ser fácil la mecánica del impuesto porque las empresas pequeñas y medianas y grandes sería bueno, el Excel sobre todo, ¿no? Pero si tenés que ver alguna operación en particular, o te impugna una operación, como las empresas tienen miles de ventas por mes, la mecánica del impuesto debería ser bastante sencilla. Producto B. Operación B. Vendemos el producto B, que habíamos hecho el centro, a almacenes responsables del régimen simplificado. Está grabado. ¿Vieron que sirvió el repaso del artículo 7? Porque no es la extensión objetiva.
no es que la leche entera sin aditivo siempre está presente. Hay que ver a quién le vendemos. Le vendemos a un monotributista, se cae la exención. Y la siguiente pregunta es: ¿cuál es el más imponible? ¿Por qué? Por los planetas. Porque con la modificación del año 2021 al monotributista le venimos factura, por lo tanto discriminamos el impuesto. Y el encabezado de la revisión nos dijo: en el caso que corresponda discriminar el impuesto, los precios son netos de IVA. O sea, si hubiese sido antes del cambio de ley, tenía que dividirlo por 1.1. Exactamente. Lo cambiamos en el 2021 de ejercicio. En el caso del agua también aplica para el título de Yo creo que aplica. no entendí cómo. Porque te dice primero el agua, coma, no lo separan. Entonces para mí me pega para todo. Porque en la comentada toman solo la leche. Entonces yo entendía como que tomaban las dos. Por eso te preguntaba. Siempre las preguntas o las discusiones de estos temas son justamente interpretación de la norma. Bueno, yo ahí, Interpreto que para. yo era una interpretación para contribuyente. Todo. Si la comentada dice que solamente leche entera sin aditivo, esto se resolvería, ¿sabes cómo? Yendo al espíritu de la ley. Ir a las tratativas del Congreso y ver qué hicieron qué discutieron los legisladores cuando pusieron esta extensión. Porque de la forma que está redactada, yo puedo hacer una interpretación amplia y decir que, mira, yo entiendo que como es un mismo inciso, la extensión es para todos. No, el agua está exenta, sí, pero lo que pregunto yo es porque la leche aclara a quién se lo vende. Y el agua está pegadito, entonces no entendí si esos vendedores y compradores son para. Está buena. Porque las especialidades medicinales no tienen después, aparte del cobre, entonces ya no veo bien. Sí, sí. Parecería que el tratamiento es igual para los dos. Claro. Que la aclaración del sujeto viene para el caso para los dos. El impuesto. ¿Tenés eso ya está? Bueno, C, producto a consumidor final. Veamos qué sucede acá. Producto está grabado. Aquí le vendemos a un consumidor final. Lo que cambia acá es el método del cálculo de la base imponible. Acá no aplica el encabezado del enunciado. Como le vendemos a un consumidor final, por el artículo 39, el impuesto no corresponde a estar discriminado. Entonces, lo que sucede es que la venta del producto ya contiene el impuesto. Y como nosotros tenemos que discriminar o volver a la declaración jurada del débito fiscal, tenemos que hacer un cálculo inverso. Al precio del producto, que contiene un componente impositivo, tenemos que hacer un cálculo inverso. En vez de multiplicarlo por 0,21, ¿qué hacemos? Lo dividimos por 1,21, como dicho compañero, para arribar a la base imponible. Entonces, tenemos que el precio era 6.180. Fue dividido por 1,21, me da que el precio del producto sin IVA es 5.603,30. Y acá pueden hacer una de dos cosas. La correcta es que ustedes calculen la base imponible e inmediatamente después apliquen la alícuota, ¿no? Como venimos haciendo todo el rato. La forma más fácil es que ustedes resten el precio que aparece en el ejercicio, le restan la base imponible. ¿Cuál es la diferencia? El impuesto. Porque en definitiva lo que hicimos fue sacar el impuesto del producto. Así se incluye. Después al final hay una diferencia de redondeado para la solución de la transición. Vamos al D. Producto de hospitales nacionales.
nacionales. ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? No hay nada, no hay impuesto, tampoco hay gasto imponible. Vamos al eje. Producto B a consumidor final. Yo la cambié igual. Ah, hay una alternativa del D, ¿no? Vamos a ponerlo. Una cosa con la o sea, eso tiene que ver solo si es para la gente vegetal. O sea, porque hay ustedes que ven que para, por ejemplo, cuando vos vas a visitar a alguien. Dice leche entera sin heridos cuando el comprador es un hospital, ¿no? Entonces, Ah, vos estás en los hospitales suceden dos cosas. La que más sucede es que el hospital terceriza. Contrata un servicio de catering para los médicos, para los pacientes. Incluso hace una concesión de la stand que vos pones la monedita, la tarjeta y sale el cálculo, no me acuerdo, no sé el nombre. Las cosas estas que tienen estación de productos. La máquina vendedora. Bueno, por lo general no es dueño del hospital de eso. Hay que suceder. No hay extensión. La exención únicamente aplica cuando vos comprás, cuando el comprador es un hospital. Entonces, si el hospital efectivamente compra por mayor la leche entera sin aditivo, por poner un ejemplo, no ocurre la exención. Pero si terceriza, que es la mayoría de los casos, si contrata un servicio de catering que ya incluye tanto el servicio de la elaboración de la cocina como la entrega del producto de la comida lista, no se produce la exención. No es específico. Una pregunta. Yo entiendo por sentido común que el hospital aplicaría, pero ¿lo dice acá esto? O sea, ¿cuál de todos los que mencionan? ¿El consumidor final no sería el Estado? Sí, el Estado. Ah, ¿por qué se configura la exención? Claro. Porque el hospital nacional. Veamos, ¿qué dice? Considera el producto de hospitales nacionales. Pregunto si va a apertura nacional o pasa alguno de los institutos de la ley de nación. Está en la ley de danza. Es uno de los sujetos exentos de la ley de danza. Está bien. Igual más abajo también dice la especialidad medicinal, que no sería específicamente el caso, pero es amplio. Es todo lo relativo a la salud, en lo que quiso hacer el legislador. Igual me acabo de acordar de algo. El artículo 3, inciso E, apartado 1, excluye el objeto de determinadas actividades, como el servicio de catering, en cuanto se preste en lugares determinados, de forma exclusiva. Como por ejemplo los establecimientos educativos. Ahí me quedó. Por eso, justo ahí dice si es para empleados y gente de dicho establecimiento. Establecimientos sanitarios exentos o establecimientos de enseñanza. Pero eso sería del salón del té, todavía no llegamos. No, pero les comentaba no. Acá estamos hablando del artículo 7. Se configura así. El hospital nacional está exento por sujeto específicamente nombrado por la ley de nada. La alternativa dice, considere que el producto B sea leche chocolatada. Esto quiere decirnos que hay un aditivo. Ya no es en leche sin aditivo. ¿Qué pasa acá? Se cae la exención por reina residual para abajo. Acá tenemos que poner alternativa. La operación está grabada. Pero si el hospital sigue estando exento, porque es por producto grabado. Se cae la exención porque tiene dos requisitos. Una es que se trate de leche entera sin aditivos y la otra es que al mismo tiempo el comprador sea para sujeto. Acá vuelve a seguir vendiendo al hospital, pero eso no es leche entera sin aditivos, leche chocolatada. El problema es el objeto. La base imponible es 3390. Bueno, acá una buena pregunta es, como le tenemos un hospital nacional, que es un sujeto exento, ¿qué hacemos con la base imponible? Hay que, a
En el caso de No, con la alternativa de la derecha. La alternativa del D. Claro, dice producto B a consumidor final. No, pero la D tiene dos supuestos. Ah, Hay que incluirlo. No, es la D bis. Entonces, nuestra base imponible del artículo 90, pero le damos un sujeto exento. Aplica el artículo 39. Hay que restarle el impuesto al precio del producto para agregar una base imponible. Porque es a consumidor final. Si cambiase lo que es a consumidor final. Exactamente lo mismo. Bueno, dividido en 1,21 me da 2.801, ¿no? Con 65. el sujeto exento por qué artículo va. El 39, respecto a la facturación. Sí, pero como que temas de exento están en el artículo 7 también. Cosa que remite a la ley de ganancias. Son varios aspectos del antiguo artículo 20. Sí, como no era leche, yo pasaba. No. Lo único que cambió es qué vendes, no a quién vendes. La alternativa no dice nada de a quién vendes. Entonces, el sujeto sigue siendo el mismo. ¿588? 35 por redondeo. Bueno, ahora sí pasemos al D. Me voy a poner un ratito. Así me voy a lanzar porque es muy relacionado, ¿no? Ahí. Producto B, consumidor final. Producto B es un producto exento en la medida que se le venda a uno de ellos, que es el consumidor general, se configure la exención, artículo 5, exento, no hacemos nada. Y terminamos con las ventas en el mercado interno, pasamos a las exportaciones. Acá vamos a hablar de las exportaciones. ¿Sí? Bueno, sí, bien. Está haciéndose. A ver, tiene una explicación un poco exactamente. Exportaciones, de manera. Para las exportaciones hay que tener en cuenta dos artículos de la ley, muy importantes. De manera acá se le pone el artículo 8. Inciso D, creo que es el D, a lo corroboro. El artículo 43. Vean que nos fuimos tanto adelante. Por el criterio cualificado con nuestro compañero. ¿Qué sucede? La ley, la primera versión de la ley, ya contenía el artículo 8. Nos decía que las exportaciones están exentas. Vamos a leerlo, son 3 palabras, o 4. Artículo 8, 7 es interminable. Artículo 8, inciso D, las exportaciones. Artículo 8 dice que quedan exentas del gravamen de esta ley. El inciso D, sí, pareciera que se termina, ¿no? ¿Qué sucede si las exportaciones están exentas? Dos cosas. Primero, no hay débito fiscal. Segundo, si vos exportás, si sos un exportador puro, no te podrías tomar el débito fiscal. Porque la primera regla, la regla de oro, cuando vos tenés que fiscal, es que tiene que vincular ese gasto con el grabado. Está haciendo lo paga, ¿no? El artículo 12 dice específicamente que tiene que vincular operaciones grabadas, en el impuesto. Para el artículo 43 tiene que complicar un poco las cosas, lo resumo. El artículo 43 dice que los gastos vinculados con las exportaciones
van a dar derecho a cómputo de crédito fiscal. Es una excepción. Por eso decimos en los contadores que está grabado a tasa cero. Porque el artículo 12 dice específicamente que para tomarse el crédito fiscal tiene que estar vinculado a operaciones grabadas y exento de un derecho grabado. Entonces decimos que en realidad las exportaciones están grabadas a tasa cero. ¿Por qué decimos que están grabadas a tasa cero? Como si algo está grabado a tasa cero, ¿cuál es el impuesto? Cero. Entonces cumplimos con lo que dice el artículo 8 en cierta forma, que no genera derecho fiscal. Parece complejo, pero ¿qué dice con eso? Que tanto las operaciones grabadas como las exportaciones dan derecho a cómputo de crédito fiscal. Bueno, tenemos una sola exportación, exportamos el producto de está exento. Sí. Está exento, estamos hablando de las ventas, no de las compras. Entonces, ¿qué sucede? ¿Hay ley fiscal? No hay mucha vuelta, por eso hay una sola operación de exportación. Lo último, servicio de salón de té. El servicio de salón de té está grabado por el artículo 3, inciso octavo. Dice, en el mes de enero se facturaron servicios a consumidores finales por un total de 36.300 pesos. El monto indicado incluye el consumo de leche sin aditivos por 5.000 pesos. Parece que se complica un poco, ¿no? Bueno, tenemos una operación de servicio y salón de té, está grabado, pero que incluye dentro del precio de venta un producto que está exento, ¿no es cierto? Porque dentro de este servicio de salón de té incluimos leche entera sin aditivos por 5.000 pesos. La excepción se configura porque encima la tenemos en función original. ¿Está bien? Ya veo. ¿Dónde está? Si me decía dónde está, está cuando... No lo van a encontrar nunca porque está al final del artículo 7. O sea, nadie va a leer el último párrafo del artículo 7. Vamos a leerlo porque es importante. En la comentada aparecen como dos extensiones más. Ok. Artículo 7, último párrafo. La extensión establecida en este artículo, o sea, todas las extensiones, son varias, no será procedente cuando el sujeto responsable por la venta o locación la realice en forma conjunta y complementaria con locaciones de servicios grabados, salvo disposiciones expresas en contrario. Este caso es, en el caso del ejercicio, parece ser bastante claro, porque nos dan a entender que la operación principal es la de servicio de salón de té, pero que se realiza de forma conjunta y complementaria con un producto exento, ¿no? Y por lo que dijo el compañero, esta sociedad de criterio de universidad también se ve con la base imponible, que vamos a ver después, que vos no puedes esconder una operación grabada dentro de una operación exenta o viceversa. Porque uno puede decir, yo realizo servicio de salón de té, pero está todo exento porque yo en realidad lo presto con leche de semillas a consumidores finales. Entonces, por el criterio de unicidad está todo exento. No. El último párrafo de la articulación te dice, ojo, cuando vos realizas dos operaciones, los tratamientos son opuestos. Uno está grabado, el otro exento. De manera complementaria y conjunta, de cada medida de discusión de un fisco, que es el mismo de complementaria conjunta, hay que ver cada caso en particular, se cae la exención. Es a favor del fisco esta interpretación, ¿no es cierto? Justamente para que el contribuyente no haga nada raro. Por lo tanto, nosotros tenemos un precio acá, el precio de la operación, que es por un total
total de 36.200 pesos incluye un valor de 5.000 pesos de leche integral sin aditivos. Incluye, ojo, no es separado. Entonces, lo que acabamos de decir, si cae la exención, ¿cuál sería el monto grabado? Bueno, la compañía está bien, se adelantó un paso más. Pero en realidad está perfecta. Mi pregunta es, si te 1.21, lo dividiste por 21. Claro, está bien. Cuando llega la respuesta final, está perfecto. Lo que lleva es, no eximimos los 5.000 pesos y le damos un tratamiento distinto. Todo está grabado. Los 36.300 pesos están grabados y a su vez se incluye el impuesto porque la operación se hizo con un consumidor final. Vean cómo se complejizó un poco más. Entonces tenemos que pensar qué sucede desde el punto de vista del objeto. Ustedes identificaron bien que hay una operación grabada en exenta, que se hace de forma conjunta, por lo tanto aplica el último párrafo del artículo 7, y entonces todo está grabado. Pero no termina ahí, venimos con consumidor final. Entonces, a los 36.300 tenemos que sacarle el impuesto para llegar a la base disponible. Es algo más justo, ¿no? Ya tenemos a propósito. Algo muy redondo. El impuesto 6.100. Bueno, vamos al cuadro, los intereses. Vamos que suceden a los intereses. Intereses facturados. Intereses por pago diferido relacionados con la venta del punto 1A, discriminados en la factura y con vencimiento en mayo 4 por 500 pesos. Tenemos... Sí, perfecto. Sí. Primero, los intereses. La primera pregunta es, bueno, ¿qué tratamiento tienen los intereses en la ley de IVA? Ustedes vieron que la ley de los intereses no están explícitamente mencionados en el artículo 1 de los intereses. No la van a encontrar. ¿Por qué? Porque la ley de IVA lo que le da a los intereses es un tratamiento accesorio. Lo que sí van a ver los intereses explícitamente mencionados es el artículo 10. Nos va a decir el artículo 10 que los intereses forman parte de la base imponible. Si forman parte de la base imponible y interpretando el criterio de unicidad, el tratamiento del objeto que le vamos a dar a los intereses va a ser el mismo que le demos a la operación principal que generó esos intereses. ¿Se me explica? Esto sucede muchas veces con los intereses pactados por pago fuera de término, pago a plazo, financiación, ¿no? Estamos pactando las partes. Nosotros hacemos una operación de compraventa, pactamos intereses mensuales, con devengamiento mensual y una tasa específica para el cálculo de interés. Tiene su propia regla de nacimiento del disponible para contadores, pero en términos del tratamiento del objeto, a ver si los intereses están grabados o no, tenemos que ver qué generó los intereses. ¿Fue la venta a plazo de leche entera sin aditivo? A un consumidor final. ¿Qué sucede? El exento, entonces los intereses están en exento. ¿Entendemos? O sea, sigue la modalidad de la operación. El accesorio sigue la principal. Esa es la principal. Esto aplica para los intereses. Los intereses por sí solos no son un hecho imponible autónomo como interpretó el fisco en la causa tercera por Suprema del 2006, por lo que dice el artículo 10 del decreto reglamentario. Me adelanto un poquito. Hay una causa que siempre damos, causa tercera en el 2006 de la Corte, donde el fisco pretendía grabar los intereses por financiación de la venta de acciones. La venta de acciones está exenta por el artículo 7, inciso B, no recuerdo. Y el fisco lo que decía, no, los intereses están grabados, porque el artículo 10 del decreto, el decreto que lo emite, el Poder Ejecutivo, ¿no? Esto hay una colación, ahora no sé por qué, nos dice, los intereses son un hecho imponible autónomo. En el artículo 10 del decreto, vamos a verlo. Dice, los intereses originados en la financiación o el pago diferido fuera de término
del precio correspondiente a las ventas, sobres, dotaciones o prestaciones resultan alcanzados por el impuesto aun cuando las operaciones que dieron lugar a su determinación se encuentran en el no grabado. Eso es bastante claro. Finalmente nos dice que siempre están grabados los intereses, no importa que lo original. Este artículo ya quedó en desuso, no solamente por la sentencia de la Corte Suprema. Cuando se emite la Corte Suprema sobre un tema tan controvertido, lo que suele suceder es que la Fiscalía emite una instrucción interna ordenándole a sus inspectores ya no hagan más fiscalización de estas operaciones. Ya está bien, el fiscal dice está bien, aceptamos la sentencia de la Corte, no vamos a litigar más por esto, se acabó. Porque la Corte es bastante clara. Dijo, primero, que si nosotros le damos lugar a la interpretación del artículo 10 del decreto, estaremos violando el principio de legalidad. Está consagrado en los artículos 4 y 17 de la Constitución, que es el único que puede determinar impuestos o base imponible. El Congreso Nacional. El decreto reglamentario lo emite por el Ejecutivo. No puede por el Ejecutivo legislar en materia tributaria, aun cuando se haga por decreto de necesidad de urgencia. No puede hacerlo. Hoy no sucede, pero bueno, es otra cosa. Está mal hecho el tema del decreto de necesidad de urgencia, porque son varios y por tanto el Congreso lo ratifica y lo rechaza. Está mal. Entonces, lo que dice que el artículo 10 del decreto, que es un hecho imponible autónomo, es inconstitucional, por violación del artículo 4 y 7 de la Constitución Nacional. Entonces, nos quedamos con la regla que se desprende de este entendimiento del artículo 10 de la ley respecto a la base imponible, que dice que los intereses siguen el mismo tratamiento que la operación que dio origen. Es decir, si la operación está grabada, los intereses por financiación también. Si la operación está exenta, los intereses están exentos. Criterio de unicidad. Artículo 10. Primera evaluación porque este punto que vamos a ver ahora también lo toco y está en adelante. Entonces tenemos intereses. Primero por pago diferido. Relacionado con la venta del punto 1A. Lamentablemente, por lo que dice recién, tenemos que ir a ver si las ventas del punto A están grabadas o no. ¿Están grabadas? Están grabadas. Por lo tanto, los intereses van a estar grabados. Pero no termina ahí. Dice, determinados en la factura y con vencimiento en mayo de 500 pesos. ¿Cómo se perfecciona el hecho imponible de los intereses? Sí. Voy a decir, por ejemplo, que lo decir brevemente dónde está, porque la ley es un quilombo, hace una revisión al artículo 10, hace una revisión al artículo reglamentario. A ver. Claro, pero por una revisión que hace el decreto reglamentario. No dice específicamente el sector financiación, dice por colocación financiera. Entonces uno puede confundirse y decir, che, ¿dónde dice el tratamiento de los intereses por financiación? Porque ahora vamos a ver que los intereses por financiación no es lo mismo que intereses participatorios y creditorios, los cuales tienen un tratamiento de derecho imponible distinto. Ahora vamos a ver. Entonces, ¿dónde está específicamente mencionado los intereses que forman parte de la base de cálculo del impuesto del artículo 10? Ahora bien, pasamos al decreto, el artículo, el 22 del decreto. Intereses que se convengan y facturen discriminados por precio de venta. Tratándose de los intereses como se refiere el quinto párrafo del artículo 10, acá nos habla de los intereses. Incluye los comprendidos en su segundo párrafo cuando se convengan y facturen discriminados del precio de la venta o la locación de el hecho imponible que los mismos originan se perfeccionará de acuerdo a lo dispuesto en el punto 7 del inciso B del artículo 5 de la moneda. Vean cómo tenemos el decreto para que en definitiva nos vuelva a remitir a la ley. ¿Cómo se perfecciona el hecho imponible de los intereses? Como si fuera una colocación financiera. El inciso B, apartado 7 del artículo 5, nos dice que el perfeccionamiento del hecho imponible de los intereses se produce con el vencimiento de su rendimiento, ¿no? Cuando se configura el envenenamiento del mismo, cuando es exigible el cobro, o
cual la percepción total o parcial lo que suceda primero. Lo cual es muy parecido a la regla general de los servicios. Ya vimos el ejemplo de ayer, pero fíjense cómo hay una diferencia sustancial en el hecho imponible de venta de cosas y prestación de servicios. Otra vez voy a hacer una analogía con la ley de ganancias. Recuerden que la ley de ganancias, para cada categoría de ganancias, ellos tienen el criterio del devengado o del percibido. Entonces, en la ley de Dios tenemos algo similar. Para ustedes, ¿en cuál de los dos supuestos nos quieren por lo percibido? ¿En el caso de venta de bienes o de prestación de servicios? ¿En cuál? ¿Qué dice? ¿Percibido qué es? Cobrado. ¿Cuál es específicamente la percepción parcial total? Los servicios, ¿no? En cambio, vean qué mal está hecho, a mi modo de entender, con el tema de las ventas. Si vos entregás la cosa, en la medida que esté puesto a disposición, ¿no es cierto?, conforme al artículo 6, o emitas la factura, nace el hecho imponible. En un momento dice que vos cobres por esa venta. Pero bueno, que te da su lógica. Entonces, el nacimiento del hecho imponible para los intereses, conforme a su vencimiento, el cual es un dato del ejercicio, o la percepción parcial total, lo que suceda primero. Según la aclaración, siempre les da dos supuestos que son disparadores del impuesto. Y siempre es lo que suceda primero, no el último. Es muy importante. ¿Qué nos dice? Vencimiento en mayo. ¿Nos dice que lo cobramos? No. Entonces, ¿se confunde el hecho imponible? No. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes, cuando armen la declaración jurada, o el trabajo que vos dices, no lo van a poner como exento. Ojo, no es lo mismo. Esa operación está grabada, ¿por qué? Porque se vincula con una operación grabada, ¿no? La del punto 1A. Pero el nacimiento del hecho imponible va a suceder más adelante, lo cual no quiere decir que esté exento. No hay mucho cuidado con eso. Lo que nos quiere decir que nosotros vamos a poner base por el tipo que con el impuesto recién en mayo. ¿Ahí no se rompería el criterio de unicidad? O sea, no, el criterio de unicidad es respecto al tratamiento del objeto, no al diferimiento del hecho imponible. Ahora, Esto solo pasa cuando se calculan los dos puntos que se inician. si los calculamos todos juntos, forma parte de la base del cálculo y resultado. A pesar de que no sea perfeccionado, o sea, de que no haya oficina ni computador. Vos lo podés facturar en el dato o en la misma factura, decir que en caso de incumplimiento de pago a plazo, los intereses serán exigibles a los 30 días. Vos sabés en realidad, por este criterio, el nacimiento del hecho imponible le vas a un tratamiento distinto a los intereses. Yo sugeriría el nacimiento del hecho imponible a 60 días. Aunque esté definido, entonces todo eso. Sí. 4A. Nosotros ponemos, más fácil para ustedes en el parcial. Yo pongo así, no, P, H, I. No perfecciona el hecho imponible. Esto ahora un montón de valores, pongan sobre siglos, sobre los cada 7. Vamos al B. Intereses resarcitorios relacionados con las ventas del punto 1B, percibidos en el mes de enero por 237,94. Veamos primero que sucedió la venta del punto 1B. Era la venta de un producto B a comprar una tributista, era una operación grabada, y además, no solamente tenemos que fijarnos el tratamiento de esta operación que genera los intereses, sino cómo fue el método de cálculo del impuesto. ¿Cómo fue el método de cálculo del impuesto? Le facturamos como monotributista, por lo tanto, el impuesto estaba discriminado. Entonces, cuando agarramos el importe de los intereses, ya el importe de los intereses es nuestra base imponible. No hay que hacer el dividido 1,21. No hay que sacar el componente impositivo. Porque a los intereses no me hablan. Ah, bueno, Porque otros. Ah, por favor. Si fuese consumidor final también tendríamos que hacer eso, ¿no? sí. Ahora, pequeña aclaración respecto al nacimiento del hecho imponible. Los intereses resarcitorios es distinto. Le damos el artículo 24 del decreto.
se asusten que igual los artículos del decreto son muy pocos. 24. Intereses resarcitorios y opositorios. Cuando como consecuencia del incumplimiento en el pago de la operación grabada se crean intereses resarcitorios y opositorios, el perfeccionamiento del hecho imponible atribuible a los mismos se producirá en el momento de su percepción. Listo. No menciona en ningún caso vencimiento del plazo para pago. No menciona la exigibilidad ni el devengamiento. Nos dice únicamente un solo supuesto que es la percepción. Entonces cabe preguntarnos, ¿fueron percibidos en enero? Así es. La base imponible 224 con 24. El eco de la simple general. ¿Eso controlamos? Sí. 07. ¿Cómo entra? ¿Como redondeo o no? Está muy bueno para ustedes, para el parcial, que nos pongan en una capacidad local, si por nosotros corregimos, no es fácil saber cómo llevan el impuesto, ¿no? Básicamente base por el IVA, pero después de esa forma corregimos que hayan generado el impuesto, que hayan tomado bien la base de cálculo, que hayan puesto bien la alícuota, ya está, más que eso. Si fuera un consumidor final, hace lo mismo y que hacemos arriba. Dividir por una inclusión. Acá tienen modelo. Vamos al 6, que tengamos los intereses. Intereses resarcitorios relacionados con la venta del punto de modelo. Estaba exento. Cobrados en el mes de enero y con vencimiento en febrero por 726. Son intereses resarcitorios. Vencidos en enero. Vean como uno podría decir, bueno, esto, vencimiento del hecho imponible, ya está. La meto en la DJ. De enero. Perdón, pero dice operaciones. Sí, exactamente, pero vean eso siempre. ¿Qué operación genera los intereses? Una operación exenta. Entonces, por la doctrina del fallo TC, la cual es la ley constitucional y el derecho reglamentario, aplicamos el principio de unicidad y los intereses van a seguir el mismo tratamiento de la operación general 2000. Exactamente. Dice aquí, una causa de Corte Suprema. Esto vamos a primera alternativa de tomamos la primera alternativa del punto B. Ah, sí, bueno, vamos con las devoluciones. Las devoluciones, yo les di al principio de la clase, que las devoluciones están específicamente enunciadas en el artículo 11, el de IVA, segundo párrafo, ¿no? ¿Qué sucede con las devoluciones? Cuando son devoluciones logradas, es decir, lograda, una devolución lograda, no es nada lograda, ¿no? Pero cuando sean devoluciones que nosotros realicemos en nuestra calidad de comprador, el monto va a generar un débito fiscal. El artículo 12 se los adelanto diciendo justamente lo contrario. Las descuentos, modificaciones, quitas o devoluciones otorgados a los compradores generan débito fiscal. Acá tenemos que ver dónde estamos parados. La dificultad de esto es ver cuál es una devolución otorgada y lograda. Dice, por las ventas del punto 1.0.
una devolución lograda u otorgada. Yo creo que La lengua del punto 1C porque es algo a favor del cliente. es una operación grabada. Claro, genera crédito fiscal. Yo tengo marcado de genera crédito fiscal. Sí, genera crédito fiscal. Como estamos en la parte de los débitos, no hacemos nada. Es una devolución realizada por una venta. Se revierte la venta. No. Restituir es un castigo. Es cuando vos te tomaste un crédito fiscal por una operación, por un gasto X que nunca va a estar vinculado con la operación grabada. La ley te obliga a restituir el crédito fiscal. Que simplemente es tomar el crédito fiscal que te tomaste, agarrar el monto, que fue 210 pesos, y vos en el momento que está efectiva la restitución, te declarás como débito fiscal. La devolución no es exactamente igual, porque primero que está establecida específicamente en la ley como generador de débito fiscal. Segundo, que el monto de la devolución no tiene por qué ser igual al monto original. Si vos vendiste 10 sillas y te devuelven una, va a ser distinto el impuesto. En la restitución es siempre el mismo impuesto. No hace falta hacer el cambio de base para el ITER. Son dos supuestos distintos. Vamos al 5A, genera crédito fiscal. Vamos al B. Claro, la verdad dificultad tiene por todo caso de devoluciones. Las devoluciones, sea que te pague de un lado o del otro, genera crédito o débito. Si vos vendiste y el comprador te lo devuelve, ¿qué pasa? No fue una venta efectiva de ese producto que te devolvió. Vos devolvés el débito fiscal de forma débito fiscal. Parte, no declaras esa porción de devolución como débito fiscal. Si vos estás parado al lado de las compras, ¿no? Vos comprás, te tomaste el crédito fiscal, pero resulta que en realidad ese producto está en mal estado, entonces vas y lo devolves, o tenés que devolver, ¿sabes? Pero devolver esa porción de crédito fiscal como débito fiscal. Porque en definitiva es un gasto que no lo vas a vincular a la relación de estar devolviendo. Básicamente el tratamiento inverso, hay que devolver lo que tomaste en la misma proporción de la devolución. Es una nota de crédito. Yo Exactamente. le voy a efectuar una nota de crédito. No se pone restando en el débito, sino que es devolución a través de un crédito fiscal. Exactamente, es una columna más en la preparación de la reestructura de IVA. No, así como tenés notas de crédito, tenés notas de débito. La nota de débito incrementa el precio. Por este motivo. La nota de crédito es para cancelar una parte del importe. Las devoluciones se hacen por nota de crédito con nuestra compañera. ¿Por qué? Porque son posteriores. No están incluidos en la posterior. Puede ser el siguiente. Entonces, el comprobante que respalda la devolución siempre es una nota de crédito. Bueno, el B dice por la compra, vean cómo cambia, de insumos destinados al producto A responsables inscritos. Ahí sería mayor rey. Acá sí se aplica el segundo párrafo del artículo 11. Hay que generar débito fiscal. Es una devolución de una compra. Ahora bien, nos queda restar, tenemos que ver cuál es el modo de cálculo. Es una compra de un insumo del producto A, el cual está grabado. ¿A quién le compramos? A un responsable inscrito, por lo tanto discrimina el impuesto. Y entonces, ¿cuál es nuestra base de cálculo? El 100. ¿Cuál es nuestra alícuota 21? ¿Cuál es nuestro impuesto? $2.31. Débito fiscal, devolución de compra. Vamos a los descuentos obtenidos. El tratamiento es muy similar. Descuentos obtenidos. 6A.
por compra de materia prima grabada a responsable inscrito, destinada a la fabricación del producto A. Obtenemos un descuento por una compra. ¿Qué es eso? ¿Genera débito o crédito? Débito. Vean cómo es al revés, ¿cierto? Asocienlo. Descuento, devolución, quita, decisión de compra, genera IVA débito y viceversa. O sea, funciona igual que la devolución. Funciona igual. Entonces, ¿la base de cálculo cuánto es? ¿Cuánto da esto? 42. Vamos a las donaciones. Bastante sencillo. Ah, bien. Porque esto es... Por compra de materia prima grabada con ser inscrito destinada a la fabricación y venta a consumidores finales del producto obrero. Bueno, tiene que ver un poco con el crédito fiscal. La regla, hay ciertos requisitos para el cómputo de crédito fiscal. Ya por ahora, y se los voy a decir, así pueden. El crédito fiscal tiene una serie de requisitos. El primero y principal, ese gasto que esté vinculado a una operación grabada. Bastante sencillo, parecido a la regla de las deducciones en ganancias, gasto relacionado con las fuentes generadoras de renta grabada, de ganancias, para el crédito fiscal, se le dice un gasto vinculado con la actividad grabada. Si tú compras un auto, hay que ver, ¿no? ¿Qué se hace con el auto? Porque tampoco vas a hacer una deducción de cuánto vas a destinar el auto a la operación grabada de Excel. Pero bueno, tiene que estar vinculado a la operación grabada. El segundo requisito, para mí más importante, tiene que haber generado hecho imponible, o mejor dicho, tiene que haber generado impuesto en cabeza del vendedor. Si le compramos a un monotributista, no genera impuesto en cabeza del vendedor. Entonces no hay derecho a cómputo de crédito fiscal. Tercer requisito, regla de tope. El cálculo del impuesto a las compras es base por alícuota. Tenemos que determinar bien si corresponde a una alícuota incrementada o disminuida o si es la alícuota general. La regla de tope básicamente es eso. Que el impuesto que ustedes vuelven en concepto de compra sea el que surge del artículo 10 y el 28, base por alícuota. Cuarto requisito, este se aparta un poco del artículo 12, está en el artículo 41 como castigo, les dice que el impuesto tiene que estar discriminado y facturado. De lo contrario, no generará derecho a cómputo de crédito fiscal. Artículo 41. Ahí se digo. Un punto rápido. Eso es lo más importante. Otro que está fuera de la ley de IVA, que hoy en día ya quedó medio en desuso, tiene que ver con la ley de intimación. La ley de intimación dice que las operaciones mayores a 1.000 pesos tienen que estar bancarizadas, por así decirlo. No se pueden hacer operaciones mayores a 1.000 pesos en efectivo, pues es una locura, ¿cierto? Esa modificación del Constitución artículo primero de la ley de intimación. En aquel momento no muy claro. No, pero es un requisito. Hoy en día el fisco ya está elevado, ¿vale? 1.000 pesos. Sí, por eso lo traigo a operación. ¿No lo tenemos que tener en cuenta? Como un requisito, al punto de vista teórico, sí. O sea, si dice que se pagó en efectivo, no iría. Pero ahora viene la respuesta a la defensa del contribuyente. Fue declarada inconstitucional en el artículo 2 de la legislación. El artículo 2 nos dice que si se incumple el artículo 1, no generará derecho a cómputo de crédito fiscal. O sea, vean cómo viene a modificar o viene a agregar una penalidad a la ley de IVA. Lo que sucede, lo que se discutió y fue aceptado por la Corte, es que vos no podés conocer la realidad de la operación. La realidad económica. Ahí está. Eso, hablan de la realidad económica también en la ley de procedimiento. Bueno, al principio dice, esta es la
la matriz, siempre vincularlo con la realidad económica y evaluarlo así. Brevemente, realidad económica, artículo 1 de la ley 1183, principio tributario más importante. Sí. ¿El procedimiento? Puede ser el copia. ¿El 2? El 2. Principio de realidad económica. Hay que atenderse a la realidad de las operaciones, no así a la estructura jurídica del mismo. Si un contrato dice una cosa, pero la realidad económica de cada operación es otra, hay que atender la realidad económica. Porque de lo contrario cubriríamos operaciones en contratos, por ejemplo, estructuras societarias, para tratar de esquivar el pago de impuestos. El fisco, cuando viene a fiscalizar, lo que busca es la realidad económica. Básicamente es eso. Fallo de la Corte, la causa Mera, la ley 2014, otro fallo importante, nos dice justamente que por el principio de realidad económica no podés impugnar el crédito fiscal por el solo hecho de haber pagado la operación mayor a 1.000 pesos en efectivo. Porque la operación existe, entonces el pago no existe, es un gasto vinculado a la actividad grabada, y la medida que cumple los demás requisitos del artículo 12 es el derecho a cómputo del crédito fiscal. Aparte, con los años, se fue asentando más la doctrina de este fallo por la inflación. No puedes desconocer la operación de esa empresa. ¿Se llama fallo? Fallo Mera, de la Corte Suprema del 2014. ¿Qué sucede acá? Vamos en B, ¿no? Pero un poquito complicado. Compramos materia prima grabada, compramos un insumo grabado en cabeza del vendedor. Se configura uno de los requisitos, que es que genere débito fiscal en cabeza del vendedor. Le compramos a un responsable inscripto, lo cual nos daría la pauta de que el impuesto está discriminado facturado, o debería estar. Destinado a la fabricación y venta a consumidores finales del producto objeto. De ahí se revierte la situación. Es un insumo que va a estar destinado a una actividad grabada exenta. Entonces no cumple el requisito más importante de los créditos fiscales, que esté vinculado a una operación grabada. Por lo tanto, no da derecho a cómputo de crédito fiscal. Entonces, si hay un descuento por una compra que no está grabada, no hay que hacer nada. No hay que devolver ese débito fiscal. ¿Entienden? Recordando el artículo de cuál sería vinculado a una actividad grabada. Sí. Artículo 12 y debe ser pago. Entonces los requisitos son tres, digamos. Que tiene que estar vinculado con una operación grabada, que debe haber generado un débito fiscal y la regla de tope. Esos serían los tres que están en práctica. El 41 que necesite lo estructurado. El segundo párrafo del artículo 12 dice en la medida que se incluye con la operación grabada. El primer párrafo, inciso del inciso A, te dice la regla de cómputo, con una explicación bastante larga. Que básicamente nos dice que vos te podés computar crédito fiscal hasta el tope, hasta el máximo del base por alícuota. Si a vos te facturan, si el vendedor te hace una factura por un crédito fiscal de 300 pesos, siendo que el precio del producto es 1.000 pesos, mientras el impuesto. Si la base de cálculo es 1.000 pesos y el alícuota del 21%, puede ser crédito fiscal. 210. Pero te facturó de 100. ¿Qué haces ahí? Ahí viene a corregir esto, ahí digo en el primer párrafo del artículo 12. Vos te podés tomar hasta el tope, o sea que vos en tu situación de comprador tenés que hacer un control de lo que te facture. No importa que el vendedor te facturado mal. Vos como obligación de comprador te vas a volver en relación girada. Y hacer el ajuste. No, después que sea algo más contable es una empresa. Pero vos, No, te tomás el 21% y demás. De alguna manera. claro, vos tenés que hacer Como que, claro, no se están a otro, vos como hace que te corresponde, no sé. claro, de alguna manera se gana, pero si es un cruce, que como que no suele hacer, si es muy notable la diferencia, va a salir que el vendedor te facturó al no sé cuánto, el 25%, y tu realidad era el 21%, ¿no? Vos en tu caso jurado le das el 20%, ese es tu tope, pasa por el ejemplo. Después el inciso B, más adelante en el artículo 12,
perfeccionado respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios los respectivos hechos imponibles que están en el artículo 5 y 6. Estaban 3 requisitos. El cuarto requisito en el artículo 41 tiene que estar facturado discriminado. Yo les agregué el 5, que es más teórico, la realidad económica, o para el mayor manera con un primo. Más o menos ya saben los hechos. Las operaciones mayores a 1.000 pesos, por la elevación de estar facturado y bancarizado, no pueden ser en efectivo. Pero vulnera la titularidad económica, porque la operación existe. En la medida que cumples con el artículo 12, te podrías tomar el crédito fiscal. Vamos a donaciones. Donación de una máquina destinada a la actividad grabada adquirida en noviembre. Son dos. Se donaron a una entidad de beneficencia productos A, cuyo valor de plaza es de 600 pesos. El crédito fiscal computado por estos bienes en el mes de noviembre a la sentencia. Crédito fiscal. Crédito fiscal. No. ¿Quieres cuánto? Directamente no hay base de cálculo, la que tomaste, la devolvés. ¿Y el B? Ahí la devolvés como derecho fiscal. Destinada a la actividad grabada adquirida en noviembre hicieron 2.000 pesos. Iba computado por esa compra 200 pesos. Entonces, tenemos la donación, que es una transmisión de título gratuito. No importa la transferencia de dominio. ¿Qué tenemos que hacer con las donaciones? Claro, dos cosas. Primero, el tratamiento de las donaciones tiene un artículo en el decreto reglamentario, que es el 58. Ya lo vieron, está bastante adelante el decreto. Básicamente nos dice que como no se concluye el objeto, tenés que restituir el crédito fiscal computado. Si te lo tomaste, si no, no pasa nada. Ahora, un viejo dictamen de la FIP estableció, bueno, ¿en qué medida restituís el crédito fiscal por los bienes de uso? Y lo que dice es que lo vas a restituir en la medida de la vida útil restante del bien. No por nada nos dice dos datos: fecha de adquisición, como mejor dicho año, porque cotiza anualmente si no dice nada, criterio contable, y segundo, cuál es la vida útil del bien. ¿Cuánto es? ¿Fue en X0 la compra? Estamos en X4. ¿Cuántos años transcurrieron? Si no dice nada, Aquí está el X0. 4. Ah, exacto, Si completo. no, esto es, y si no dice nada, la contabilidad lo dice. Si no dice nada, es año de alta completa. X0, 1, 2, 3. Pasaron 4 años. Y el restante, 6 años. Entonces, vos vas a devolver no la totalidad del crédito fiscal computado, sino la proporción de la vida útil restante, que cuánto es? 60%. Si se agotó la vida útil, nada. Y bueno, esto obviamente débito fiscal, ¿no? Hacemos 210, nuestra base de cálculo, por el 60%. Porque la vida útil del bien son 10 años. Los 10 años reflejan el 100% del valor del bien. ¿Cuántos años transcurrieron de la compra a la venta? Según criterio contable, año de año. 4. X0, 1, 2, 3. El año de baja no lo tomamos.
Entonces, si pasaron 4 años, de los 10 se quedan 6. Y 6 años, en términos porcentuales, ¿cómo pueden hacerlo? Dividir los 10 por 6. 126, débito fiscal, restituimos ahora la restitución. Esto no es lo que dice el artículo 11 y 2 respecto a devoluciones, descuentos, es otra cosa. Eso es que el artículo 58 del decreto. Ahora vayamos al último. Ah, eso sí lo consideran restitución entonces. Sí, porque O sea, como un castigo, digamos. claro, tenés que devolver ese crédito fiscal. El primero no está vinculado al que haga. El 8, el último. Sinistro de bienes. Bueno, vamos al análisis y les explico qué sucede. Robo de mercadería, ¿no? Tenemos un supuesto de robo de mercadería del producto B, que es un producto exento, por valor de 2.000 pesos, en instancias de ser transportada al cliente inscrito. Se cobró una indemnización de 1.500 pesos. ¿Qué se les ocurre? En realidad no está previsto en la ley, en el decreto. Porque uno puede decir, a ver, sucedió un sinistro de bienes, me robaron la mercadería. Esa mercadería la tenía el propósito del uso, no la tengo más en mis manos. No voy a poder realizar ninguna venta grabada que configure el objeto del impuesto. Pero ¿qué pasa? Percibimos una indemnización. Cabe preguntarse si la indemnización está alcanzada por el impuesto. En principio, no está contemplada, parecería ser en el artículo 2 o 3 de la ley de IVA. Pero hace mucho tiempo, un viejo dictamen de la FIP, que sigue vigente hoy en día, desde el año 77, en aquel momento no era un dictamen, era una instrucción, más viejo aún. Instrucción de GI 201 del año 67. Establece dos supuestos. El inciso A les habla nada más de los hechos. ¿Qué es lo que puede suceder o qué viene a regular la estadística? Veamos qué es el inciso B. Se los cuento y si quieren anoten, busquen la instrucción que está ahí. No corresponde el pago del impuesto por la indemnización recibida, ya que al no existir el bien, al momento de percibir la misma, no se produce una transferencia onerosa. Nosotros no entregamos nada a la aseguradora. Nosotros solamente percibimos una indemnización. Entonces, si la pérdida del producto fue total, la operación no está alcanzada por el impuesto, porque no queda nada, nos robaron la mercadería. Está vinculado con el artículo 2, que habla de transferencia onerosa. No hay nada, no hay una percepción, digamos. Lo pongo acá, instrucción 3 201-77. Es un caso muy puntual, pero bueno, está en el ejercicio. Y para el B, vamos a contestarlo en base a la misma instrucción, pero el inciso C, que nos dice, primero le damos el supuesto del B, ¿no? Se inundó la cámara frigorífica donde se depositaba el producto B. La compañía aseguradora abonó una indemnización de 5.000 pesos, apoderándose de la mercadería deteriorada conforme al producto encontrado. El valor de los productos es de 1.800 pesos. Vean cómo, si bien perdió valor por la inundación, tiene un valor. Entonces, cuando viene la aseguradora, le entregamos los productos, cuyo valor al momento del siniestro es de 1.300 pesos, y nos dan en contraprestación una indemnización. Hay una entrega de oneroso, hay un respaldo contable, un comprobante, y una factura. En el caso, la profesora había dicho un ejemplo donde a vos se te entra un automóvil, te dan la indemnización y después el automóvil lo vendés, porque lo deja la compañía. Ahí en ese caso, vos sos Está grabado, grabadísimo, sí. Sería. Bueno, ya les leo la respuesta. Inciso C de la instrucción. Cuando al percibir la indemnización, el asegurado abandone en beneficio del asegurador los bienes siniestrados, cabe considerar que se produce una transferencia del rubro oneroso y constituye una operación grabada. No aclara nada del objeto de qué entregues. Y cuya base imponible será el valor atribuido a los bienes deteriorados que se transmiten.
sea, te da todos los supuestos para que vos grabes el hecho. Que haya un bien que sufrió un siniestro, puede ser una inundación que afectó la valor de los bienes, ya no sirven para ser vendidos en el mercado. Perdieron su calidad de producto para ser vendidos en el mercado. Pero ¿qué pasa? Si vos tenés un contrato de seguro y vos activas la cláusula del seguro y vas y entregás los productos a la aseguradora y en contraprestación recibes una indemnización, ahí sí hay una transferencia de título oneroso de algo. El valor puede ser muy chico, pero la base imponible va a ser ese nuevo valor. ¿Quién lo determina el valor de los bienes? La aseguradora. Vean cómo se transforma el objeto. Ya no es lo que dice la ley de artículo 2. Acá no por nada nos dice el valor de los bienes. El nuevo valor de los productos que pone la aseguradora. ¿Cuánto es? 1.300 pesos. Entonces nuestra base imponible. Para es la transferencia. Tiene que haber transferencia de algo. Y ese es un oneroso porque vos partís un beneficio. 1.300. 283 el impuesto. Pero así terminamos. El ejercicio bastante largo. Creo que les expliqué bastante del débito y un poco de crédito. Una sola aclaración del crédito fiscal. Ya les dije las reglas de crédito. Repásenlas, son el 104. Pueden adicionarles alguna más, Adriana. Lo único que les quiero decir que el artículo 12, más adelante, casi al final, habla de un supuesto muy particular, que es la importación de servicios. 12 es el crédito fiscal. Es muy largo. Tiene dos cosas muy particulares. La primera es que hay ciertos supuestos que la definición del artículo 12 te dicen que no genera el crédito fiscal. O que el crédito fiscal está limitado. Como por ejemplo la compra de automóviles. La compra de automóviles, cuando esté vinculado obviamente, no importa, el artículo 13 nos dice, el artículo 12 nos dice que la base imponible del automóvil es siempre 20.000 pesos. Esto que es utilizado desde más de 20 años. Si hacemos base por alícuota, el impuesto computado sería 4.500 pesos, el 100% de la ley. No es nada por la compra de automóvil. Hay una excepción, léanla, que dice que cuando los automóviles constituyan bienes de cambio, que sea tu actividad principal, como por ejemplo los concesionarios, de alguna manera te puedes tomar el cartel, ¿no? Entonces, todo lo que llama, ibas al Senado por ley. Cuando me escuchen ibas al Senado por ley, me refiero a esto. Una prohibición plena, sin tope, en caso de la indumentaria, la ropa. Nosotros nos pagamos, somos contables, compramos un traje, lo que sea, para ir a trabajar. En principio no podemos presentar un crédito fiscal. Son muy pocos los casos en que se permite el cómputo de crédito fiscal. Hay que verlo, por ejemplo, el ángulo de los médicos, ¿no? El uniforme que necesitan sí o sí para trabajar, eso sí es necesario para trabajar. Aparte es para protección, salud, higiene. Pero bueno, en principio la indumentaria no permite el cómputo de crédito fiscal. Los autos solo permiten el cómputo de 4.500 pesos, ¿no? Y lo último, los dejo, las importaciones de servicios. Van a ver el artículo 12, que casi al final dice que el hecho imponible de la importación de servicios, conforme a los artículos 5, dice una cosa, pero lo que dice el artículo 12 es que se difiere el cómputo del crédito fiscal. Si el hecho imponible de la importación de servicios sucede en febrero, vos el crédito fiscal te lo puedes tomar en marzo, la cena del mes siguiente. Pequeño dato.